Entonces, mis hermanos, hay algo que es muy importante entender y es que las ciencias médicas son inexactas. ¿Qué quiere decir eso de que las ciencias médicas son inexactas? Es decir, van en progreso. Lo que hoy la ciencia médica puede decir que es totalmente bueno, puede ser que en 5 años ya digan que no es tan bueno, porque hay algo mejor. Por eso hay un libro que se llama La Fisiología Médica de Guyton y Hals, y eso tiene primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, y ahorita vamos en la 11ª edición. ¿Por qué se hace eso? Porque cada año se descubren nuevas cosas y entonces se le van añadiendo a la fisiología médica de Guyton, que es un libro que habla, o sea, es el libro que todo médico debe leer. Todo médico debe leer para graduarse ese libro, porque es un libro que habla de todo, mis hermanos, de todo. Empezando desde fisiología, neurología, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Fisiología médica de Guyton y Hals. Ahora, algo muy interesante. Entonces, las ciencias médicas son inexactas simple y llanamente porque ellas van en avance. Es decir, el hombre no tiene la sabiduría para poder de alguna manera o de una manera perfecta decir lo que está sucediendo o lo que sucede en el cuerpo, cómo reacciona él y cuáles son los métodos correctos de sanidad. Hay una sola ciencia que es exacta, es decir, una ciencia en la que podemos confiar porque es exacta, no se equivoca, y es la ciencia médica de Dios. La ciencia de Dios es exacta. Y de eso es que vamos a hablar un poco hoy en día, porque vamos a empezar con el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 24. Efesios, capítulo 4, verso 23 al 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay algo interesante, y es que el Señor dice que debe haber una renovación del espíritu de la mente, del espíritu de la mente, y que esa renovación trae como fruto que el hombre sea vestido del nuevo hombre, es decir, de la justicia de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, hay algo en lo que definitivamente la ciencia médica se ha equivocado muchísimo, pero muchísimo, y se sigue equivocando. Y es en la mayoría de casos, y podría yo decir que casi que en todos, a menos que sea una persona como John Freddy que tiene cierto conocimiento de lo que dice Dios, pero la psicología casi que se equivoca en cómo, en todos los aspectos, en cómo tratar las emociones de las personas. Me explico. Si usted va a un psicólogo trata de sacarlo a usted de la condición emocional equivocada en la que puede estar a través de la superación personal, de alguna manera el amor propio, todo esto. Sin embargo, por ejemplo, condiciones mentales como la ansiedad, la depresión y el insomnio no tienen su origen, según Dios, en el cerebro. Bien interesante, porque la psicología trata la ansiedad, la depresión únicamente desde el cerebro, es decir, su parte emocional, ¿cierto? Pero resulta que el Señor desde hace muchos años, pero muchos años,
habló a través de su palabra, pero también a través del espíritu de profecía. Y lo que quiero mostrar hoy es cómo la ciencia médica, pero no estoy hablando de la psicología, pero la ciencia médica avanzada, es decir, neurocientíficos, están descubriendo precisamente lo que Dios ya ha dicho a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Y hay nuevos estudios que nos llevan, es como si estuvieran diciendo lo que Dios ha dicho ya. Ellos no lo saben, pero están diciendo exactamente lo que Dios dice. Entonces voy a leerles, por ejemplo, un pasaje bíblico que me parece muy interesante, porque la mayoría de las personas creen que las emociones se generan, por ejemplo, para ser exactos, hermanos, que condiciones como por ejemplo la ansiedad, la depresión, tienen su origen en el cerebro, pero eso es equivocado. Eso es equivocado. Voy a leerles un pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 43 y el versículo 39, 29, perdón. Génesis 43, versículo 29. Está relatando la historia de José, cuando se encontró pues con su familia, ¿no? Dice, alzó José sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y añadió, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José, escuchen esto, se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar en su habitación y lloró allí. Acá dice que hubo una emoción en José cuando vio a su hermano Benjamín. Y eso causó, esa emoción de ver a su hermano, causó que sus entrañas se conmovieran, es decir, sus intestinos. Pues hermanos, vaya qué cosa interesante, que esto fue escrito hace más de 2000 años. Imagínense ustedes que hoy día, la ciencia ha descubierto que en nuestro cerebro hay alrededor de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas, imaginen eso. 100.000 millones, no 100 millones, 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y cada una de esas neuronas tienen la capacidad de guardar una enciclopedia. O sea que una neurona tiene la capacidad de guardar la información de una enciclopedia. Y tenemos en nuestro cerebro 100.000 millones de neuronas. Pero ¿qué más descubrieron? ¿Qué más han descubierto? Bueno, han descubierto, por ejemplo, que en nuestros intestinos no hay 100.000, hay 100 millones de neuronas. 100 millones de neuronas en nuestros intestinos. Y esos 100 millones de neuronas que están en nuestros intestinos tienen la capacidad de actuar de manera autónoma. Es decir, no dependen del cerebro. Pero escuchen algo muy importante. Escuchen algo muy importante. Esas neuronas que hay en nuestros intestinos tienen la capacidad de producir, junto con la flora intestinal, tienen la capacidad de producir un neurotransmisor. Los neurotransmisores normalmente están en el cerebro, ¿ve? A través de los cuales pues hay conexión entre las neuronas y se transmiten mensajes. Pero resulta que las neuronas que hay en nuestros intestinos también tienen neurotransmisores. Pero
Específicamente, hay un neurotransmisor al que también se le denomina en medicina como una hormona, pero es un neurotransmisor, que se llama la serotonina. Se llama la serotonina. Ahora, ¿qué hace la serotonina? Bueno, la serotonina es la hormona de la alegría, es decir, que la serotonina es la hormona que de alguna manera nos permite tener estados de ánimo estables, es decir, es la que nos permite estar contentos, no aburrirnos, no estar mal geniados, por así decirlo, tener gozo. eh, Ella funciona con eso, por algo se la denomina la hormona de la alegría, porque definitivamente la serotonina tiene una acción específica en los estados de ánimo. Bueno, así que, ¿qué necesita una persona? ¿Qué necesita una persona para estar triste, para estar aburrida, para no encontrarle sentido a la vida, para tener ansiedad, depresión? Lo único que necesita es que los niveles de serotonina bajen. Es decir, que no se produzca la suficiente serotonina. Aquí viene el secreto. Resulta que esa hormona o ese neurotransmisor llamado serotonina, que se le denomina la hormona de la alegría, no se produce mayormente en las neuronas del cerebro, es decir, no se produce en el cerebro. En el cerebro solamente se produce el 5% de la serotonina que las personas necesitan para tener un estado de ánimo correcto, para que sean felices. Pero, escuchen esto, el 95% de la serotonina, la hormona de la alegría, se produce en los intestinos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tiene problemas intestinales, tiene problemas con su intestino delgado, su intestino grueso, tiene problemas digestivos, normalmente va a ser una persona que va a tener problemas con sus emociones, va a tener problemas con su estado de ánimo, es decir, va a entrar en un desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque los intestinos producen el 95% de la hormona de la alegría llamada serotonina. Entonces, si se daña la producción de serotonina, el estado de ánimo de una persona se va a ver afectado inmediatamente. De una vez se va a ver afectado. Ahora, vamos a leer algo que nos dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, la página 60, para que podamos ir entendiendo lo que la ciencia está diciendo, ¿no? Claro, la ciencia apenas viene dando esos datos, porque recuerden que la medicina es una ciencia inexacta, pero la profecía es una ciencia exacta en todos los ámbitos. Entonces dice Mente, Carácter y Personalidad, la página 60. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de sangre, una tonificación de todo el cuerpo. La bendición, la bendición es un poder sanador y los que benefician a otros con generosidad sentirán esa maravillosa bendición tanto en el corazón como en la vida. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque nosotros podemos querer tener esto que dice aquí Elena de White a nivel mental, es decir, tener pensamientos saludables, de servir, de ayudar, de amar, pero si nuestros intestinos están dañados, va a ser muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque no se va a producir la famosa serotonina, que es la que maneja los estados de ánimo, y por ende, pues entonces yo no voy a estar en la mejor disposición para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora,
Esto es bien interesante. Miren lo que dice el doctor Eduardo Benarrot, especialista en el funcionamiento del sistema nervioso entérico del Departamento de Neurología de la Clínica Mayo. Ahora, hay algo interesante acá. Dice que él es especialista en el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? Bueno, ese nombre fue con el cual la ciencia médica denominó a toda la red de neuronas que hay en nuestro aparato digestivo y le llamaron el segundo cerebro. Bueno, pero ¿qué descubrieron ellos? ¿Qué descubrieron ellos? Ellos descubrieron algo interesante. Descubrieron que cuando, por ejemplo, los niveles de serotonina bajan en una persona, cuando los niveles de serotonina bajan en una persona, es decir, que la persona en sus intestinos, recuerden que los intestinos producen el 95% de la serotonina que necesitamos para que nuestros estados de ánimo estén correctos. Bueno, el 95%. El cerebro solamente produce el 5%. Entonces, si hay un descenso de serotonina, es muy obvio que como es la hormona de la alegría, pues entonces, como, ¿qué va a pasar en mí? Va a empezar a haber mucha amargura, ¿no? Entonces, esto fue lo que descubrieron ellos, ¿no? Cuando hay descensos de la serotonina, lo que descubrieron ellos finalmente es que hay un descenso en el sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico se baja. Empieza a haber ahogo en el pecho. O sea, esas personas que de pronto dicen, siento algo en el pecho y van al médico y se hacen un electro porque piensan que es el corazón y hay como una presión en el pecho y ahogo y como desespero y van y se hacen un electro y resulta que, bueno, el electrocardiograma salió bien el electrocardiograma, no hay ningún problema con el corazón, el problema no está en el corazón, el problema está en los intestinos, pérdida de serotonina. Entonces dice acá que produce, dice el doctor Eduardo de la Clínica Mayo, que es un científico, también estos estudios, de hecho Harvard sacó un libro, los presenta Harvard, la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, hay estudios a nivel mundial muy serios, pero lo interesante es que todos concuerdan con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Elena de White dice que lo que introducimos en nuestro estómago influye sobre nuestros pensamientos, es decir, como la manera como pensamos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay emociones acá, en nuestro estómago. Eso no se aprende en psicología, ni se enseña, ni se trata a los pacientes de esa manera. Entonces, ahora, hay algo interesante acá. Cuando hay descensos de la serotonina, dice que empieza a haber deficiencias en el sistema inmunológico, es decir, se baja. Ahogo en el pecho. La persona piensa, como dijimos anteriormente, que es un problema cardíaco. Desesperación, ansiedad, angustia, tendencias suicidas, pérdida de memoria, incapacidad para tomar decisiones y miedo. Todo esto que acabo de leerles le sucede a una persona que tiene deficiencias de serotonina. Pero el problema es, ¿por qué tiene deficiencias de serotonina? Bueno, simplemente porque dañó sus intestinos con lo que comió. Sus intestinos están enfermos y como ellos son los que producen el 95% de la serotonina, que es la hormona de la alegría, entonces, ¿qué va a pasar con mi estado emocional? Pues va a decaer. Bueno, entonces, si uno empieza a tratar la depresión, la ansiedad, no desde el pensamiento, sino desde el estómago, va a tener más éxito. ¿Qué hace la serotonina? Miren lo que hace la serotonina para que empecemos a mirar. O sea, una persona que tiene deficiencias de serotonina va a tener problemas, por ejemplo, con el sueño, va a sufrir de insomnio. Entonces, la serotonina ayuda a regular el sueño, o sea, ayuda en la regulación del sueño. Aparte de eso, ayuda en la regulación del apetito. Así que cuando hay deficiencias de serotonina, como la persona empieza
a entrar en un estado de tristeza, de sensibilidad, bueno, todas estas cosas de depresión. Entonces, se quitan los deseos de comer. Bueno, el estado de ánimo, la presión arterial se puede subir o bajar por deficiencias de serotonina. Regulación en la actividad motora, regulación en la actividad sexual, todo eso influye. ¿Eh? Nadie quiere reproducirse aburrido. Secreción de hormonas, sensibilidad. Las personas cuando tienen deficiencias de serotonina se vuelven muy sensibles, por cualquier cosa lloran, por cualquier cosa eh, se entristecen, por cualquier cosa se ponen delicados. Eso sucede por deficiencias de serotonina, ¿no? Sensibilidad. Falta de energía. También cuando hay deficiencias de serotonina, entonces hay falta de energía. Nervios alterados. El sistema nervioso se altera totalmente. Arritmias cardíacas. Imaginen ustedes, un problema en los intestinos por deficiencias de serotonina puede producir arritmias cardíacas. Tiene una relación directa con el corazón, el ritmo cardíaco. Falta de apetito, insomnio y todo lo que nosotros acabamos de leer. Entonces, la serotonina que nuestros intestinos produce, mayormente el 95% más el 5% que produce el cerebro, pues tienen diferentes funciones y van a diferentes partes de nuestro cerebro y tienen una acción específica. Quiere decir que si la serotonina baja, entonces nuestro cerebro no va a poder recibir los beneficios necesarios en cada una de las partes de nuestro cerebro donde ella actúa. Por ejemplo, hay una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza orbitofrontal. Queda precisamente acá en la parte de nuestra frente, ¿no? Cerca del lóbulo frontal. La corteza orbitofrontal. ¿Qué función tiene la corteza orbitofrontal? Bueno, tiene la función de tomar decisiones y tener expectativas. ¿Es importante tener expectativas? Claro que sí. Si uno no tiene expectativas, mejor dicho, va a ser una persona frustrada. Es necesario poder tomar decisiones, tener la capacidad de tomar decisiones, de hacer lo correcto. Claro que sí, eso es muy importante. Pero resulta que para tomar decisiones, para tener expectativas, se necesita serotonina. O sea, sin serotonina, la corteza orbitofrontal no puede cumplir adecuadamente sus funciones. Por lo tanto, entonces nosotros nos volvemos personas que no tenemos expectativas de vida, que nos cuesta tomar decisiones. Es difícil. Otra área del cerebro que también se ve muy beneficiada con la serotonina producida en los intestinos es la corteza ciangulada anterior. Ahora ven por qué es que Elena de White dice, tengan cuidado, porque lo que ustedes introducen en el estómago va a tener un efecto sobre cómo piensan. Aquí lo estamos viendo médicamente, científicamente, cómo Dios tuvo un adelanto de más, por un lado con lo que dice José, ¿no? Lo que dice la Biblia en Génesis 43 de José. Dice que cuando vio a sus hermanos, sus entrañas se conmovieron, es decir, la emoción no estuvo acá en la cabeza, estuvo acá en los intestinos. La tristeza que le generó llanto no estuvo en su cerebro, estuvo en los intestinos, porque ahí se produce el 95% de la serotonina. Qué interesante todo esto. Ahora, escuchen algo, la corteza ciangulada anterior, que es otra parte de nuestro cerebro, es una parte de nuestro cerebro que queda cerca del sistema límbico y está casi que en el centro del cerebro y hace algo importante.
Es algo importante. Ella tiene la forma es como la de una lunita. Quisiera que pudieran ver las imágenes, pero bueno, será después. Pero definitivamente les puedo mandar el tema. Eso sí puedo hacer en las diapositivas. Pero hay algo interesante. La corteza cingulada anterior, miren las funciones que tiene. Pero estas funciones también tienen dependencia de la serotonina que producen nuestros intestinos. Motivación. Por eso es que una persona que tiene problemas intestinales también va a tener problemas de motivación. Expresión de las emociones. Le cuesta expresarse o las expresa demasiado. Con llanto, bueno, hay diferentes manifestaciones. Memoria. La corteza cingulada anterior tiene que ver con la memoria también, pero si no hay serotonina, entonces vamos a empezar a tener pérdidas de memoria. ¿Cuál es el causal? Intestinos dañados. Sentimientos de culpabilidad. Si no hay serotonina suficiente, vamos a empezar a tener sentimientos de culpabilidad, remordimientos por lo que hice en el pasado, y me bautizo y sigo martirizándome, y Jesús me perdonó los pecados y sigo martirizándome, y sigo dándome látigo, problemas intestinales. Y dice acá la ciencia, ideas suicidas. Todo esto por causa de la deficiencia de serotonina. Vamos al hipotálamo, porque el hipotálamo definitivamente es otra parte de nuestro cerebro que está en el centro del cerebro, que juega un papel imprescindible en las emociones. De hecho, la ciencia médica dice que es el centro de las emociones, el hipotálamo. Y el hipotálamo tiene control del apetito, pero necesita serotonina. Saciedad, pero necesita serotonina. Agresión, los volvemos agresivos también, si hay deficiencias de serotonina. Sexualidad, ingesta de líquidos, temperatura corporal, todo eso se maneja en el hipotálamo. Y hay una parte de nuestro cerebro que se llama formación reticular. Y la función específica de la formación reticular es manejar ciclos de sueño. Así que cuando hay deficiencias de serotonina, también se ve afectada esta parte del cerebro y empezamos a tener mucho insomnio, mucho insomnio. Entonces, mis hermanos, también en la médula espinal necesita serotonina en la médula espinal. Y cuando nuestro intestino está dañado y no se produce suficiente serotonina, entonces vamos a tener más sensibilidad al dolor. Es decir, que nosotros vamos a sentir cualquier dolor con una intensidad más alta por deficiencias de serotonina. No sé si hasta aquí nosotros hemos podido definitivamente pues mirar la relación tan estrecha que tienen los intestinos con nuestras emociones. La corteza, vamos a hablar de la corteza. Y cuando hay deficiencias de serotonina, la corteza tiene ciertas funciones como, por ejemplo, cuando hay deficiencias de serotonina se pueden experimentar fatiga mental, cansancio mental continuo, todo eso pasa. Hay otro órgano de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral sí que tiene funciones. En la amígdala cerebral se manejan prácticamente todas las emociones. Pena, angustia, miedo, alegría, ansiedad, deseo suicidio. Todo eso se maneja ahí. Todo. Odio, egoísmo, todo esto. Ahora, la cuestión aquí es que la amígdala cerebral también necesita serotonina. Entonces, en conclusión, mis hermanos, en conclusión, para que podamos ir definiendo esto, tenemos que entender la relación íntima que nuestro Padre Celestial puso entre nuestros intestinos
que son nuestro segundo cerebro y que tienen 100 millones de neuronas, y nuestras emociones. Lo que pase no es porque nuestros intestinos produzcan como tal las emociones, ellos tienen un grado de eso. No es porque ellos produzcan todo el estado emocional que hay en nosotros, sino porque ellos producen la serotonina que se necesita en las diferentes partes del cerebro para que tengamos un estado emocional correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro estado mental depende de nuestro estado intestinal. Desde ese punto de vista, es tan importante el plan de salud que el Señor ha dado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros no cuidamos de nuestro estómago, de nuestros intestinos, pues vamos a empezar a tener muerte de neuronas en nuestros intestinos. Es decir, así como nosotros destruimos las neuronas de nuestro cerebro, también destruimos las neuronas de nuestros intestinos. Por ejemplo, ¿qué destruye las neuronas de nuestro cerebro? Bueno, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? ¿Qué destruye las neuronas de nuestros intestinos? Lo que introducimos en nuestra boca como alimento. O las destruye o ayuda a que suceda algo que llama neurogénesis, es decir, que se formen nuevas neuronas. Entonces, de la salud intestinal que nosotros tengamos, va a depender en gran medida la salud mental. Porque si no se produce la suficiente serotonina en nuestros intestinos para poderla trasladar a las diferentes partes de nuestro cerebro que las necesitan para poder cumplir con ellas, pues mis hermanos, estamos destruidos. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, mis hermanos, porque entendiendo esto a la luz de la ciencia, de los últimos avances científicos, sin duda alguna que les hace falta descubrir un montón de cosas todavía que ya Dios nos dijo a través del Espíritu de Profecía y la Biblia, pero por lo menos los últimos descubrimientos acerca del sistema nervioso entérico y de la salud intestinal, lo que dicen es que definitivamente de cómo estén sus intestinos, dependen cómo estén sus emociones. Y por eso, desde ese punto de vista, mis hermanos, desde ese punto de vista, es que la psicología es un fracaso. Porque para poder tratar las emociones, el estado emocional de una persona, se tiene que empezar no solamente con el tratamiento oral, por así decirlo, verbal, para ayudar a esa persona a salir de ese encierro, sino también con una dieta como la del Génesis, que ayude en la restauración intestinal para que de esa manera se empiece a producir la suficiente serotonina y ahora pues empiece a poder ser enviada a las diferentes partes de nuestro cerebro en las que se necesita para que pueda haber pensamientos correctos, mis hermanos. Esto es de verdad muy, pero muy importante. Necesitamos nosotros poder entender esto porque si nosotros no entendemos esto, mis hermanos, va a ser muy difícil que nosotros podamos, primero, tratarnos nosotros y segundo, tratar a otros, tratar a otros. Yo he tenido la experiencia, gracias al Señor, de tratar personas con depresión terrible, con ansiedad terrible, y saben que después de que uno les hace una dieta rica en fibras, en frutas, en verduras, consumos, abstinencia, ejercicio, la depresión, la ansiedad empieza a desaparecer. Y si usted le suma a eso
el estudio de la Biblia, por supuesto, la justificación por fe, el mensaje redentivo de Dios, las promesas de Él, eso es milagroso. Preguntas, mis hermanos. ¿Cuáles serían las preguntas? Si hay preguntas, ¿no? Bueno, parece que no hay preguntas. Quedamos mudos. Bueno, hermanito Henry, buenas noches. Muy buenas noches, hermana Sandra. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que usted nos explicó, pues lo hablo desde mi experiencia. Entonces yo tengo un intestino supremamente malo. Entonces, en ese orden de ideas, toca hacer una dietica para la hermana Sandra porque... Sí. Ya, hay un intestino malo, pero ese intestino malo se puede convertir por la gracia de Cristo en un intestino justo. Ah, bueno, mi hermano, de todas maneras, a uno ahí ya comprende uno por qué siente uno tantas cosas, como lo que le comentaba de ayer, decaimiento, dolor en el cuerpo, y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, uno no se explica qué pasa. Sí, ha cambiado muchas cosas en la alimentación. Bueno, humanamente uno trata de hacer lo correcto y uno sigue a veces igual. Entonces algo está pasando. Claro, miren hermanos, les voy a decir algo. ¿Por qué es que, por ejemplo, una persona que tiene problemas de ansiedad, depresión, bueno, digamos, todos estos problemas ya pudimos ver las evidencias, vienen de los intestinos, estos problemas emocionales? Pero ¿por qué es que a una persona que tiene sus intestinos dañados, cuando le dan una noticia o tiene una crisis familiar o cualquier asunto, le afecta tanto? ¿Por qué le afecta tanto? ¿Y por qué entra en estados de pensamiento continuos, negativos, desastrosos? ¿Por qué? ¿Por qué cualquier noticia le afecta tanto? Simplemente porque sus intestinos no están produciendo la serotonina que necesitan las diferentes partes de su cerebro para que cualquier noticia equivocada que llegue, cualquier episodio equivocado que suceda, ya sea en el hogar, con un hijo, con el esposo, con un familiar, con un vecino, en los negocios, lo que sea, entonces no lo van a afectar tanto, porque sus niveles de serotonina están altos y están cumpliendo el papel con el cual nuestro Padre Celestial los colocó en los intestinos para que pudieran ser ayuda para el cerebro y sus diferentes partes. Hermano Henry. Sí, hermana Ginette. Hermano Henry, o sea que uno, antes de pronto aconsejar a una persona cuando tiene problemas de depresión, de angustia, bueno, todo eso, antes de pensar de pronto darle un buen consejo, tenga pensamientos positivos, no sea negativo, piense en lo bonito, todo eso hay que, antes de eso, más bien tratar el sistema digestivo, los intestinos, que se haga una buena limpieza. Sí, hermana, pues es que, mire, definitivamente la palabra de Dios es poderosa. O sea, yo no estoy diciendo en ningún momento que no le digamos, no llevemos a la gente a Jesús y le digamos que lleve sus cargas a Jesús, pero adjunto a eso, tratemos la raíz del problema, que son los intestinos. Es decir, que la persona debe concientizarse de que Jesús quiere sanarla, quiere sanar sus emociones, pero que, como dice Santiago 2:14, la fe sin obras es muerta. Entonces aquí yo tengo que poner mi fe en Jesús, que Él va a recibir mis cargas y Él va a sanar mis emociones, pero tengo que hacer la parte que me corresponde, que es no seguir dañando mis intestinos y proporcionarle a mis intestinos la nutrición, los elementos terapéuticos que él necesita para que se puedan regenerar toda la red neuronal que hay a través de mi intestino o de mis intestinos y pueda empezarse a desarrollar, a producir la suficiente serotonina para que sea enviada a las diferentes partes del cerebro que ya les mencioné y ahora mi estado emocional cambie. Ahora, eso va a cambiar, pero definitivamente yo tengo que volver
al Génesis, es decir, a lo que el Señor me dice, porque es que el Señor siempre me va a sanar a mí desde lo que Él creó. Es decir, el Señor no me va a sanar a mí mientras que yo estoy destruyendo su creación, que soy yo mismo, mis intestinos, por ejemplo. Entonces, esas eran ambas cosas, hermanas, pero por eso es tan importante que tengamos algo de conocimiento de nutrición. Miren, hay muchas personas que han sufrido de depresión y yo a todas las personas que sufren de depresión casi siempre les envío probióticos también, junto a una dieta saludable, probióticos, porque eso les va a ayudar bastante con la regeneración intestinal. Gracias, hermano Henry. Amén. Mi hermanito Henry, pues no sé si ya lo dijiste, me disculpa si no le puse atención. Sí, ¿Cómo hermanito. aumento los niveles de serotonina? ¿Cómo que, mi hermano? ¿Cómo se aumentan los niveles de serotonina? Ah, ya. ¿Cómo se aumentan los niveles de serotonina? Sí, está bien la pregunta, mi hermano, muy importante. Tomando la dieta del Génesis, leyendo la escritura, meditando en el Señor. Todo eso hace haciendo ejercicio. Todo eso hace que los niveles de serotonina aumenten. Pero en definitiva, es importante no seguir destruyendo la salud intestinal y todo lo contrario, ir generando condiciones para que ella se pueda restaurar. Porque como les digo, ¿no? Si usted necesita naranjas, si usted necesita naranjas para tener vitamina C y usted tiene en su finca un palito, dos palitos, tres palitos de naranja y usted necesita vitamina C y sabe que está en la naranja, ellas son las que lo producen. El palo de naranja es el que produce las naranjas que yo necesito para tener vitamina C. Pero resulta que usted no abona ese palo, lo tiene descuidado, no lo limpia, no le quite el musgo. Bueno, lo tiene totalmente descuidado. No va a producir naranjas, por lo tanto usted no va a tener vitamina C. Pues eso mismo sucede con los intestinos. Si nosotros no cuidamos los intestinos, no vamos a tener la serotonina que necesitamos para tener un estado emocional correcto. Entonces, ¿cuál es el secreto, mi hermano? Dieta saludable, cambiar totalmente la dieta, quitar todo lo que le hace daño a los intestinos, quitarlo totalmente, empezar a consumir alimentos que sean probióticos y prebióticos y definitivamente, mis hermanos, empezar a hacer ejercicio que ayuda a los niveles de serotonina, empezar a ayuda a aumentar también los niveles de serotonina, meditar en el Señor, leer su palabra. Les voy a decir, hermanos, no hay psicólogo que pueda hacer eso. Si nosotros hacemos eso, los psicólogos pierden el trabajo. Los ponemos a aguantar hambre. Ese es el plan del Señor, mis hermanos. Ese es el plan del Señor. Y la ciencia del Señor es una ciencia exacta. La ciencia del hombre es una ciencia inexacta. ¿Alguna otra pregunta? Hermanito Henry, ¿qué alimentos son probióticos o qué clase de probióticos debe tomar? Bueno, hermanita, cuando uno tiene esos problemas así como tan avanzados, es muy importante eh, comprar suplementos probióticos y consumirlos, pero aparte de eso también ayuda bastante a regenerar los intestinos, los zumos verdes, las frutas, los alimentos con fibra. Hermano, la dieta del Génesis, pero por lo menos con esos problemas fuertes es necesario, por ejemplo, que la persona, ojalá pudiera la persona desayunar, bueno, tipo 5 de la mañana un zumo verde, tipo 7 de la mañana otro zumo verde, tipo 8 de la mañana el desayuno, 10 de la mañana otro zumo, almuerzo, 3 de la tarde otro zumo, o sea, por lo menos unos 4 o 5 zumos diarios acompañados de probióticos y aparte de eso comida muy saludable. Ejercicio, como les acabo de decir, porque también es increíble, pero el ejercicio
activa la regeneración de los intestinos. O sea, cuando hacemos ejercicio, ellos empiezan a sentirse bien, empiezan a estar más contentos. Gracias, hermano. Vale, mi hermana. Gracias, hermano. Bueno, hermanitos, creo que no hay más preguntas. Fue una bendición. Hermano Henry, Sí, hermanita Elizabeth. este tema es tan importante y es como, digamos, todo mundo, tenemos algo ahí que ver con ese mal de los intestinos, casi todo mundo. ¿Usted no nos podría regalar este mensaje grabado para compartirlo con algunos otros hermanos que no... Claro que sí. Aquí lo estoy grabando. Aquí lo estoy grabando y lo vamos a compartir. Qué bueno, Y gracias. también si quieren les comparto las diapositivas, pero pues bueno, ya sería mañana porque me toca convertirlas a PDF, bueno, pero sí se puede hacer, hermanos. Y hermanos, miren, confiemos en el Señor y en lo que dice su palabra, porque la ciencia médica de Dios es una ciencia exacta, no se equivoca. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el Espíritu de Profecía y ustedes leen todo lo que dice Elena de White, yo hace muchos años cuando no entendía todo esto, no había profundizado en el tema, yo leía textos que yo no entendía del Espíritu de Profecía y yo decía, pero esta señora, ¿qué es lo que escribe? Porque yo leía que ella decía que lo que comemos afecta nuestro estado de ánimo, que lo que introducimos en nuestro estómago genera malos pensamientos, que lo que introducimos en nuestro estómago genera irritabilidad, que lo que introducimos en nuestro estómago genera ansiedad. Todo eso lo dice Elena de White. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Pero ahora que la ciencia saca todos estos estudios, ahora es que puede uno comprender la luz que nuestro Padre Celestial dio a través de su profeta. Ahora es que uno puede entender eso porque uno dice, ah, ya, es porque los intestinos producen el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor llamado la hormona de la alegría, y que esa hormona de la alegría se necesita en todo nuestro cerebro para las diferentes funciones cognitivas que tenemos. Y si no lo está, pues vamos a empezar a tener problemas mentales. Nuestra salud mental se va a deteriorar. Así que mis hermanos, que el Señor los bendiga y vamos a Hermano, tratar de difundir todo este tema por todos lados. Hermanito Yamil. sí, muy buenas noches, igualmente para todos, hermanos. Muy claramente, muy interesante este tema, tal como han dicho los hermanos y todos los que estamos ahorita en línea. Por ello, Dios dice guardarlos, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Yo creo Amén. que sí, es muy claro que miremos la capacidad que Dios ha dado a un pueblo en cuanto a esta palabra que acabo de decir y en cuanto a todo lo que has puesto usted y todos los temas que se han llevado, ¿cierto? Yo miraba hace muchos años, antes de hacer parte acá del conocimiento del Padre y del Hijo, y me gustaba mirar videos. Y en estos videos escuchaba una vez que decía que este sacerdote realmente llevaba ciertos temas acerca de hablar de Dios, pero cuando una vez llegaron a la biblioteca de este sacerdote, se dieron cuenta que habían muchos libros de la hermana Elena. Así como lo acaba de decir, hermano, y así como estoy haciendo este comentario, así está haciendo la ciencia. Lógicamente, ¿de dónde está sacando todas estas cuestiones? Realmente, de todo este mensaje que el Señor ha dado a la hermana, la inspiración que ha dado, y a todo esto que realmente se comenta, porque realmente se está sacando bíblicamente de la sabiduría de Dios, primeramente, y del mensaje que Dios ha dejado a través de esta profeta.
Entonces, ahí vemos que el espíritu prácticamente de nuestro Padre y de su Hijo amado está trabajando en un pueblo que verdaderamente quiere estar en esos estatutos y en obedecer toda esta línea en cuanto al medio, lo que es la salud. Y de verdad que Dios siga llenando a este pueblo y a cada uno de nosotros de este gran desconocimiento para poderlo llevar, como decía la hermana, y poderlo compartir para muchas personas. Y saber de que hay personas que uno les invita, como hice ayer la invitación para varias personas, y ver que cómo rechazan un tema donde si usted tiene que ir a un médico, ¿cuánto le vale una consulta? Y miremos que esto es algo que realmente se está haciendo para mantener un cuerpo sano, una mente sana y toda una disposición para poder glorificar a Dios. Gracias, hermano Henry. Bendiciones Amén, para hermano. todos. Amén. Vamos a orar. Padre bondadoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque definitivamente la palabra profética es segura y eficaz. Gracias, Señor, te suplicamos que por favor nos sigas guiando, que nos enseñes a obedecer los mandamientos, decretos y estatutos que nos has dado, para que en ellos podamos ser un pueblo sabio. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Una feliz noche. Igualmente, 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 Feliz noche. igualmente.